Bien, Powell por ahí. ¿No lo vemos? ¿Lo escuchamos? Ahí está. Que gracias por la introducción generosa, amistosa. Voy a tener una conversación con el presidente Raju, perdón, no sé cómo se dice el nombre, el apellido del señor. Pero primero voy a hablar un poco de la situación actual. Dice que la Reserva Federal se mantiene comprometida con su objetivo de alcanzar la estabilidad de precios. Cree que la economía estadounidense se encuentra en este momento en una situación sólida. Nos encontramos básicamente cerca de una situación de máximo empleo. La inflación parece que está bajando correctamente hacia nuestro objetivo del 2%. Según los últimos datos que hemos tenido por parte del PIB, vemos que el crecimiento económico se ha desacelerado ligeramente. Hemos tenido también cierta afectación en la economía por parte del incremento de las importaciones en el primer trimestre, por parte de empresas que se estaban intentando anticipar a las previsibles cambios en política comercial de los Estados Unidos a los aranceles. Eso ha contribuido también al desarrollo de los primeros meses en la economía. En todo caso, viendo un poco todos los datos en su conjunto, sí es cierto que ha habido algo de desaceleración en esos datos, pero que en general el crecimiento económico se puede seguir considerando bueno. En el mercado laboral vemos que las nóminas no agrícolas en los últimos datos han crecido. No obstante, en relación con los del año pasado han disminuido ese crecimiento. Dice Powell que la relación entre ofertas de trabajo y personas que están buscando trabajo se mantiene ligeramente por encima de 1. En general, el mercado laboral parece encontrarse en una situación sólida. Y en ese momento no consideramos que el mercado laboral sea una fuente significativa de inflación para la economía. Es evidente que la inflación se ha reducido de forma significativa después de los efectos nocivos de la pandemia, sobre todo considerando desde la época de mediados del 2022. No obstante, evidentemente, bueno, la inflación de momento se encuentra por encima del objetivo. 2,3% de inflación en el PCE de los últimos 12 meses. Y si excluimos alimentos y energías, es decir, tenemos en cuenta la inflación subyacente, estamos hablando de una inflación subyacente de 2,6%. La política, la política actual del gobierno de los Estados Unidos ha hecho cambios clave en 4 segmentos muy importantes a efectos de la inflación. Uno es la migración, el otro es la política comercial, el otro es la regulación y la relación, la política comercial y la seguridad. La seguridad me faltó los 4. Hemos tenido un incremento en las expectativas de inflación a medio plazo. Se entiende que en parte por las medidas que ha tomado el gobierno de Estados Unidos, se entiende por el contexto. Conforme vamos teniendo un mejor entendimiento de las políticas del nuevo gobierno y vamos entendiendo las implicaciones de dichas políticas, sobre todo de las aranceles en relación con la economía, pues evidentemente se pueden ir tomando nuevas decisiones. Entendemos que este incremento de inflación temporal que hemos tenido ahora puede ser un poco más persistente, o sea, lo que antes era un incremento temporal, o que podemos hablar como un incremento temporal de la inflación, ahora puede ser un poquito más persistente dadas las políticas que estamos comentando. En todo caso, nuestra expectativa o nuestro objetivo es tratar de mantener esas expectativas de inflación de medio y largo plazo un poco más ancladas.
Conforme vayamos tratando de alcanzar esos objetivos, vamos a ir balanceando nuestros elementos o nuestras herramientas para ejecutar la política monetaria. Hay que balancear, evidentemente, el objetivo de obtener el mayor empleo posible en los Estados Unidos y la estabilidad de precios. Conforme vayamos avanzando, también evaluaremos hasta qué punto se están balanceando correctamente estos dos elementos y en caso de que haya tensión entre la inflación y la situación del mercado laboral, pues se tomarán las decisiones oportunas para intentar equilibrar la política monetaria. En este momento, en todo caso, nos encontramos en una posición adecuada a la hora de esperar aún mayor claridad respecto de cómo se va a sentir el impacto de las políticas del gobierno de los Estados Unidos en este momento en la economía. Por tanto, afirma Powell indirectamente en este caso que considera que estamos en un tipo apropiado de tipos de interés en este momento, en 4 puntos, o sea, el nivel actual de tipos de interés es adecuado y eso ya nos adelanta que no va a bajar de tipos de interés en la próxima reunión, muy probablemente, que es en menos de 3 semanas. Y dicho eso, muchas gracias y pasamos a la discusión, a la conversación que se va a tener ahora. Thank you very much, Chair Powell, for those remarks. I look forward to your elaborating on them. Agradece por las declaraciones de Powell y que está expectante a que pueda ampliar. Well, I'm a poor substitute, but I'll try and compensate in the quality of the questions. As you repeatedly Hace una broma, dice que a ver si está a la altura de hacer buenas preguntas. are very important for the Fed. I would like to get more from you on some of what you just said. Me gustaría que hablar algunas cosas más respecto a lo que acaba de hablar. Sort of caution I've been given by the Economic Club is to not lapse into central bank speak. So I'll try my best not to do that. Let me start by saying Dice que no se quiere meter tampoco en la política de la Fed, pero bueno. really difficult events, including the pandemic, the dash for cash in La Fed ha tenido que lidiar con algunos problemas importantes, sobre todo la pandemia, crisis centered around Silicon la inflación, evidentemente, la crisis bancaria que vivimos, el tema del Silicon Valley Bank. we've seen a growing possibility of a Fed-engineered soft landing. And now, it seems like everything has changed. In the course of a couple of months, Dice que antes estábamos convencidos o que podíamos ver, digamos, con muchísima claridad la existencia de un soft landing y ahora estamos hablando de que las posibilidades de recesión han aumentado. Que ¿Cómo ve ese tema de la posibilidad de la recesión aumentando? Dice que la primera vez que estuvo aquí, de hecho fue la primera vez que fue presidente de la Fed hace 7 años y medio. Putting it mildly, I keep waiting for the 3 months of calm, that never comes. Bueno, hacen broma y To your tal. question, Vamos a lo importante. I guess to set the stage, let's look back at 2024. 2024 was a year where the economy grew 2.4%. Dice, para responder a esta pregunta vamos a ver un poco el contexto al que venimos. En el 2024 estábamos en un contexto en el cual la economía había crecido un 2,5%. Was running at the end of the year around 2.5%. That's the economy that we had. Y la inflación también estaba llegando en torno a ese nivel de 2,5%. Esa es un poco la economía a la que teníamos, a la que veníamos en el 2024. Where we are now, again to your question, is the administration is, as I mentioned in my remarks, is implementing significant policy changes, in particular. Ahora, si vamos un poco a la situación en que estamos ahora, efectivamente el gobierno de los Estados Unidos ha hecho cambios significativos en en sus políticas públicas. As the economy slows, in all likelihood, and inflation is likely to go up as tariffs. Estamos claros o estamos conscientes de que en este momento puede ser que haya una reducción del crecimiento económico como hemos visto y que efectivamente la inflación pueda verse afectada conforme se vayan estableciendo las políticas comerciales, concretamente los aranceles. Nosotros trabajamos constantemente en tratar de alcanzar la estabilidad de precios y el pleno empleo, eso es a lo que se dedica la Fed. let's talk a little more about tariffs. Y bueno, que evidentemente se irán tomando las medidas conforme se vaya viendo cómo se afecta o cómo afectan los aranceles, ¿no? a la economía. You also have said that perhaps there's Pero room for a number of downstream huye prices. You Powell a la pregunta de la recesión, ¿eh? machine prices went up because of tariffs. Dryer prices also went up in tandem, even though they weren't tariffed.
What's your sense about the effects of tariffs on inflation? Hemos What would visto make them more incrementos de precios persistent? de algunos productos que incluso And no se what han visto would afectados por make aranceles. them have Vamos, que further algunos empresarios han aprovechado de eso para subir recommendations? precios. ¿Cómo ve el Kind of efecto a de los simple aranceles en la starting point inflación? is one tariff comes in that gets passed along in prices and raises inflation, but it's just a one-time thing. So the price level goes up and that's it. Muchas veces lo que tenemos con los aranceles es que That can tenemos un happen in some arancel que circumstances, afecta a un but producto, depends ese on a producto number of sube de things. precio o esa serie de productos You suben de point to a precio, eso couple of them, afecta or la three of them inflación, actually. pero One is eso just the size se of the impacta en effects. un As I momento y ahí mentioned, termina ese efecto y en the principio ya no tariffs se nota are más. larger than forecasters had expected. Ahora, They no even obstante, hay que larger tener en than cuenta que los the UN aranceles que estamos en este momento site case. hablando We looked at son original más cases, so altos that's que lo que one. muchos Second one is how analistas long does it habían take previsto for e incluso son más the altos tariff to que have los any aranceles que effect on nosotros como inflation? FED habíamos To the previsto. extent it takes longer and longer, that that raises the risks that the public will begin to experience higher inflation. They'll come to expect it, and companies will Hay come que to tener en expect cuenta it. So también que conforme se that vaya raises high alargando inflation. toda esta cuestión de The los third is aranceles, just también podríamos what I tener mentioned efectos en cuanto a previously que in my remarks, which la is inflación pueda like seguir subiendo a inflation expectativa de esos expectations aranceles. well anchored. So if we have those Ahora, three hay que things tener en under cuenta, no control, obstante, que nuestros that's objetivos de what it will inflación, take. al menos a largo And plazo, it's se our encuentran goal relativamente is bien to make anclados. sure that this will be a one-time increase in prices and not something that turns into an ongoing inflation process. That's a big part of our job. What about the Es importante sobre effects todo of llegar a esa tariffs on seguridad de que inflation esos aranceles with the no vayan level a of tariffs that, significar for una example, subida, o sea, no vayan a there's prolongar esa fear subida de in inflación en el tiempo, sino budget que sea una cosa más bien de disruption un efecto that close momentáneo y que luego se disipe. Eso es al final lo que queremos ver, dice stuff Powell. from China Que getting obviamente sería available. el mejor escenario, ¿no? If it turns into a supply shock, would the Fed's response be different than if it was primarily something which affected just Claro, prices? Bitcoin con fuerza $83 mil Dinner dólares. at the Chicago Fed last night and with a number of directors Dice Powell que ayer tuvo una various reunión departments of con the la Fed. Fed, con el Many of them portavoz, o sea, all con el presidente de la Fed de CEOs of very Chicago significant companies y con algunos CEOs de empresas and importantes. this uncertainty that they're feeling and the Y issue puedo with percibir la importing incertidumbre que components muchos to de their estos CEOs products están is a sintiendo. huge issue. But with if you look back at the pandemic, if you remember, there was a shortage of semiconductors, and that led to a shortage Si of vemos, cars. por ejemplo, el tema de la pandemia, vimos que hubo una escasez de And it was semiconductores, hubo una a prolonged escasez de shortage because vehículos production couldn't keep up. y vimos That además led como to esa one of the things that led to an extended period of falta de inflation. bienes de productos, en este caso vehículos y That semiconductores, issue se extendió en el tiempo y que la demanda tardó un takes tiempo time to en resolve. compensar todo We eso, need o de what ajustarse por la we demanda era muy alta en call relación con la inflation oferta shock to be y la extended, producción. perhaps more persistent, and we would worry about that. In this case, you can look at the car companies, which En este their caso, supply chains si vemos, por ejemplo, las cadenas de suministros de, de las empresas de vehículos, worry that that process will take some years and that the inflationary process might be extended. So these are all of this is highly uncertain. dice Powell básicamente que hay mucha incertidumbre, pero que idealmente los efectos de las aranceles son más momentáneos o de una vez o de una sola vez o de ver un pump en la inflación, pero que no necesariamente esa inflación se vuelva persistente, ¿no? Porque recordemos al final que la inflación lo que mide es el incremento de los precios y que, claro, los precios pueden incrementar una vez, quedarse ahí y luego ya plano y claro, eso se ve en el dato de inflación en ese momento, pero luego no tiene por qué ese dato de inflación mantenerse tan alto. Siempre y cuando sea ese el escenario, que en principio no debería haber mayor problema, por decirlo así, o que no es un escenario tan negativo dentro de lo que cabe. O que es algo que va a poder, no es que no sea negativo, pero es algo que la Fed va a poder asumir. Hacemos referencia ahora a el mercado laboral, al tema de la migración. Dice Powell que la inmigración el año pasado contribuyó al mercado laboral y al crecimiento económico. Teniendo en cuenta la política de este gobierno, la migración ha caído de forma muy significativa, pero también hay que tener en cuenta que la demanda de trabajadores también ha caído y de cierta forma han caído casi que de la mano, por lo cual los efectos de eso se están metiendo.
Por tanto, pese a que ha habido una caída importante de migración y que por tanto esa contribución de la migración al mercado laboral no está allí, también pues ha caído la oferta de empleos y pues eso, hay cierto neteo del efecto del mercado laboral en cuanto a el desequilibrio que puede haber entre oferta y demanda de trabajadores. Longer term, the effects of immigration are not thought to matter much for inflation. The effects on demand and supply will more or less cancel each other out. So we wouldn't expect there to be a big impact on inflation. El efecto de la oferta y la demanda del mercado laboral esperamos que no tengan Seen in una, una recent afectación muy weeks, fuerte en cuanto a la substantial inflación. talk about layoffs in government, as well as freezes in research establishments and universities in jobs. How soon and how big will this be in its impact on labor markets? So it's too soon to say, but what I can say is, Hablamos ahora of course, the people being laid off in government de cuáles son los efectos que pueden haber con los despidos que han habido también en el sector público. affect a workforce of 170 million people materially. In terms of the cutbacks in funding Dice for science and things Powell, like that, bueno, y también de los recortes en universidades, ciencias y tal. Dice Powell que la fuerza laboral de Estados Unidos es de 170 millones de trabajadores. research institutions, we're really hearing significant layoffs and significant impacts. Estamos escuchando definitivamente que hay bastantes despidos en algunas instituciones concretas, sobre todo instituciones educativas, de investigación y tal. For health, for all kinds of things, but those are very difficult to estimate in real time. En todo caso, cómo puede afectar eso al cómputo global de los datos de empleo, pues evidentemente es difícil de estimar y bueno, esto lo agrego yo. Probablemente la afectación tampoco es enorme si se compara con esa masa laboral de 170 millones de trabajadores, ¿no? Each one requires could be different. You talked a little bit at the podium about how the Fed would see these two and how it would address it. Just giving you a chance again to elaborate on that. Right. So Se pregunta most of the ahora, time, when the economy is weak, inflation is low, and unemployment is se high, pregunta un poco otra vez sobre el balance entre economía y empleo. lower interest rates. Al final, el doble mandato de la Fed, ¿no? Cómo se calibran esos dos elementos de desempleo o de garantizar el pleno empleo y la salida de precios. But the shock that we're experiencing, the impulses we're feeling, are for Dice, higher unemployment and higher inflation. dice Powell que en este momento Our tool only does los one of those two things at the same time. So Dice Powell en este momento los efectos que estamos viendo en cuanto a las políticas que se están generando, sobre todo están contribuyendo al incremento de inflación y incremento de desempleo. Y claro, normalmente la Fed a la hora de tomar sus medidas, cuando tomas una medida en una dirección u otra, eso puede embody ayudar a calibrar uno de esos dos elementos, pero no los dos al mismo tiempo. how far the economy is. Entonces tenemos que ver un poco hasta qué punto esos dos elementos se van a desequilibrar, hasta qué punto esos dos elementos van a seguir subiendo, el desempleo por un lado y la inflación por otro, Those things and think about a la hora de calibrar evidentemente las políticas monetarias que se van a tomar. again, we're not experiencing that now, but we could well be in that situation, as I mentioned in my remarks. No estamos obviamente en este momento en una situación tampoco crítica de empleo y inflación, pero podríamos llegar a una situación así eventualmente si las cosas no van por el buen camino. Respondent to a Dallas Fed survey said, "I've never felt more uncertainty about my business in my entire 40-plus years career." The worry today is not just about immediate policy Está haciendo uncertainty. referencia a un empresario que estaba diciendo, o una persona que estaba diciendo que no había sentido más incertidumbre en los últimos 40 años en su carrera respecto a la situación económica y financiera. One of the effects, as you've pointed out, of higher levels of uncertainty is that firms postpone investment. Una de las cosas que usted estaba señalando que podían ser peligrosas en cuanto al incremento de la incertidumbre es la dilatación de las decisiones de inversión o que se pospongan decisiones de inversión por la existencia de esa incertidumbre. How do you take such longer-term uncertainty into account? ¿Cómo tiene en cuenta esa incertidumbre a largo plazo que se está generando? So let me just agree that what comes back very strongly, and Dice Powell, vamos a estar de acuerdo efectivamente en que these are very fundamental changes en que las cosas que estamos viendo por parte del gobierno son cambios muy fundamentales de políticas públicas. the
the Smoot-Hawley tariffs were actually not this large, and they were 95 years ago. So there isn't a modern experience of how to think about Los this. aranceles de Hawley que tuvimos Businesses hace across the world 95 años are saying fueron we're también importantes, ni siquiera fueron de esta moving magnitud. towards Estos serían los diversity aranceles. O sea, no rather tenemos than ninguna experiencia diversity. There's a lot of reciente que research podamos estudiar que nos ayude a entender el showing that impacto de los aranceles en la economía. Esto es una goes cuestión, directly digamos, ciertamente inédita. to businesses and Por tanto, households. eso We've got the contribuye backwards efectivamente a exponentially ese enorme grado de indecisión del que se está hope that hablando. that's something that you go through a phase and then you know what the things become more certain. And Ahora, conforme evidentemente las cosas van avanzando, se van people are haciendo cada vez understanding more más economic activity ciertas, given ¿no? their Que empieza understanding a of haber the cada vez más certidumbre. I mean, your question really is, what if the uncertainty remains high? I think that's a difficult environment. I think, Que you dice, always bueno, have su to pregunta use the evidentemente word es qué pasa durable si has esa to be high. incertidumbre se I think mantiene that alta. Y would dice be Powell, sí, pues that would evidentemente eso es un weigh escenario on the bastante investment malo. just in general. If the United States were to become a jurisdiction where risks are just structurally higher going forward, that would make us less attractive as a jurisdiction. Dice que si We Estados don't Unidos se know convierte en that una today, jurisdicción donde la what that would incertidumbre en general es más alta, eso Well, evidentemente nos let me hará una turn to economía the menos financial atractiva markets. para la We've seen inversión, que por some tanto la incertidumbre puede volatility, afectar negativamente especially el let's desarrollo de talk la about inversión en the los Estados stock market Unidos. volatility. I mean, the levels of the VIX are up to the levels they were in the early days of the pandemic, coming off somewhat now. Some people believe the Fed will intervene if the stock market plummets, the so-called Fed put. Are they correct? Me río también. No, Dice que es verdad que alguna gente piensa que la Fed dice, o sea, que la Fed va a intervenir si los mercados financieros se van a la mierda. Dice Powell, no, la Fed no va a intervenir si los mercados financieros se van a la mierda. No, no. Se ríe además, imagínate. Hasta se ríe. Y Bitcoin de momento es el que más se ríe porque se está desplomando tras este comentario de Powell. En todo caso, dice Paul, evidentemente tenemos que esperar a que se conozca la magnitud y el detalle, ¿no? De esas políticas. Conforme tengamos esa indecisión o sigamos teniendo esa indecisión, eso va a seguir generando volatilidad. So we've seen volatility also in the bond market. Hemos visto también volatilidad en el mercado de bonos. When usually there's a flight to safety, we saw yields on the German Bund and the Japanese government bond come down, but we saw yields on US Treasuries go up. What do you attribute this to? Bien, se cuestiona ahora sobre el tema de los bonos, que también se ha visto afectados, evidentemente, por toda esta situación que se está viviendo. Dice Powell que estamos en consenso de los bonos, hay que tener cuidado porque puede pasar que, o ha pasado, ¿no? Que piensas que algo va a suceder, a los 2 meses te das cuenta que las cosas no eran así. Vamos, que hay que tener muchísima precaución a la hora de evaluar la afectación de las políticas en los bonos. Try to be definitive about exactly what's causing that. I would just say markets are orderly and they're functioning kind of as you would expect them to in this time of high uncertainty. En todo caso, dice que los mercados están funcionando de forma ordenada y que en principio los mercados están funcionando bien, teniendo en cuenta la situación de volatilidad e incertidumbre que estamos viviendo. O sea que para el contexto del mercado que estamos viviendo, tampoco nos podemos quejar demasiado sobre el funcionamiento de los mercados financieros. And flip side, you said the market was orderly. What if market disruptions emerge? Would the Fed intervene? Otra vez insiste, dice, ha dicho que los mercados están ordenados. Si hay disrupciones en los mercados, ¿la Fed va a intervenir? Vamos a seguir trabajando en esta política monetaria, dice Powell. No creemos que estemos particularmente cerca de un punto en el cual tengamos que parar. While those big flows are happening for over a period of 6 months, we would actually be shielded from being able to see evidence that we were or were not getting close to the level of less abundant reserves. And so we decided to slow the pace. We thought about pausing
And instead, Dice Powell que hay que tener cuidado, evidentemente, con cómo se están gestionando las reservas de la Fed. En ningún momento incluso pensamos detener esa the reducción de las slower we reservas. go, the less the smaller the balance sheet can get without disruptions. And we want that process to continue. Hay que Now it's buscar more continuar ese so. proceso de tratar de reducir el balance lo más Really good thing. posible So that sin means we generar can go on for a disrupciones long en el run at a mercado. time, and we'll be able to reach kind of very carefully what we think is the right level of Creo que reserves. vamos a poder alcanzar de forma muy cuidadosa lo que queremos What about es the el nivel international apropiado dollar de situation? reservas. With all these disruptions, do you stand ready to supply dollars to central banks as you've done in the past? Con todas estas disrupciones, ustedes se mantienen listos para Sure, absolutely we do. proveer de Just to give you dólares a some las distintas analogy, we reservas have federales en caso de que se tenga que $7 billion hacer. swap lines with 5 large central banks, and they go to the jurisdictions where there are big overseas dollar funding Dice markets. Powell que básicamente que sí. Those are overseas markets where, for example, a European or Asian institution is buying an asset-backed security that is backed by loans to American consumers. So in effect, these are loans Hemos to visto American casos consumers. de We support that. We want to make bancos sure that centrales o the dollar de remains bancos a dollar en funding Europa y en market for Asia que our han assets. estado comprando So the activos way que it a su works vez is están when respaldados needed, por we lend to central los banks americanos en el in sentido que dollars, están and they pay us respaldados en back in dólares. dollars. They then pay in their currency. They lend on in dollars. And so we take no credit risk or anything like that. And En it todo just caso, supports nosotros dollar como Fed funding no markets tomamos for riesgos de money crédito from very porque muchas veces estos very créditos, businesses estas operaciones de very crédito se desarrollan en healthy. dólares. The reason we do it is it's really good for U.S. Consumers. So we'll continue to do that, just as Vamos a part seguir of the dollar haciendo, funding a seguir market. tomando ese tipo de medidas porque creemos que son muy apropiadas para el consumo del estadounidense. You mentioned amongst the issues you were focused on was the U.S. fiscal situation. Well, clearly, U.S. sovereign debt continues to rise. Vamos a hablar ahora sobre la política fiscal de Estados Unidos. Claramente la deuda sigue creciendo, dice. For interest rates and economic stability. How much further can we go in terms of national debt ¿Qué before tan we lejos cross podemos ir the line en, that en would be términos deuda pública hasta que pueda generarse un problema? U.S. federal debt is on an unsustainable path. It's not Dice Powell que es sustainable. evidente que la No situación one really fiscal de knows how Estados Unidos quickly es other countries are insostenible refinancing y que la bonds deuda much pública de larger. Estados Unidos está en un We're camino now, insostenible. we're running very large deficits at full employment. Tenemos un That's a déficit situation fiscal muy that we importante. very much need to address. Es una And sooner cuestión or que later, we'll have to claramente do it tiene for que ser, consumers better than later. más tarde o temprano tiene que ser At the resuelta sake o of atendida. my time working on these issues, it's not the Fed's issue, but if you look at a pie chart of federal spending, the biggest parts and the parts that are growing are Medicare, Medicaid, Social Security, and now Hemos visto que la infrastructure. mayoría de los gastos están creciendo sobre And so todo en that's really Medicare, where Seguridad the work Social has to be done. And those are issues that can y only be evidentemente addressed hay from que a calibrar, federal ¿no? basis. Cómo vamos a, Figure out what to a do at mantener, the digamos, federal table. So esos servicios y estas cuestiones, all pero of a la this vez domestic reducir la deuda. Es algo que which is se tiene que essentially what analizar, dice 100% of Powell, the evidentemente. conversation is small as a Está percentage claro que la deuda está en un of federal camino spending, but insostenible. it's already declining as a percentage of federal spending. So when people are focusing on cutting domestic spending, they're not actually working on the problem. Domestic discretionary spending is already going down. I like to make that point because so much of the dialogue that the politicians offer is about domestic discretionary spending, which is not the issue. Dice que hay que tener en cuenta que el consumo doméstico no es un problema y dice eso porque hay muchos políticos que Turning to the afirman U.S. que deficit, reducir el gasto doméstico es importante, we still pero que have por some ahí no está el problema, concerns ¿no? El problema está en about el déficit fiscal. distressed commercial real estate loans on bank balance sheets, whether they've been fully dealt with so far. There's some sense that they haven't. Add to that the very rapid growth in various forms of private credit over the last Vamos a hablar ahora de la years, situación del crédito y la which situación del arguably crédito have en been cuanto a tested los during the recession. colaterales y los préstamos How relacionados al do sector you inmobiliario. see the resilience of our financial institutions at this point? ¿Cómo ve la resiliencia de nuestro sistema financiero en este momento, teniendo en cuenta los distintos riesgos y cuestiones que I hay? think our banking system is well capitalized with liquidity. Dice Powell que Quite considero que nuestro strong. sistema bancario está bien capitalizado, con liquidez In suficiente, que son terms of commercial real resilientes. estate, there are, and this has been the case, really, we've been working on this for 4 or 5 years now.
There are some banks, it's mostly medium and small Hemos size visto algunos banks. shocks en algunos bancos, evidentemente. Hemos visto también algunos bancos, sobre todo bancos medianos y pequeños, que han tenido una elevada concentración de créditos en el sector inmobiliario. The very largest banks don't tend to have high concentrations, so En el caso de los bancos grandes, bueno, evidentemente eso les ayuda, eso les dificulta el absorber pérdidas. No obstante, en la mayoría de bancos grandes, los bancos grandes no tienden a tener una concentración de activos de su cartera en un solo elemento, por lo cual se diluyen de mejor forma los riesgos. most of it has been funded though with a private equity like structure where it's limited partners who are signed up for 10 years to Vamos, que en general el sistema bancario estadounidense se mantiene sólido, que pueden haber algunas contingencias en bancos regionales, en bancos pequeños, en bancos medianos, pero que en principio el modelo de financiación, el modelo bancario, el sistema bancario estadounidense en este momento, pues no presenta unos riesgos muy elevados tampoco. this very fast growing and now quite large private credit part of the economy has not really been through a significant credit event or significant it's really grown since the pandemic. And Hay que tener en so cuenta que también que la just for situación that del reason crédito alone, y the este assets growing, we incremento en el crédito privado ha venido creciendo don't constantemente a have partir de la some of the pandemia. regulation though that the banking system has. So we're watching it carefully. Estamos revisando con As I atención mentioned, este it's crecimiento a en stable funding el crédito source privado. and its institutional investors signed up for a long period. But we're watching carefully. Estamos viéndolo con Wearing cuidado. my Estamos supervisándolo con banking cuidado. research hat, actually, banks are also involved in That's funding right. these institutions in a big way. Yeah. We do know the administration wants to relax regulations in many areas, one of which may well be banking. Sabemos que la administración quiere relajar bastante la regulación en algunos sectores. Algunos de esos sectores pueden ser incluso el sector bancario. Which is, at this point, primarily focused on additional capital for the large ¿Cómo se encaja esto con el Basel III, que es una normativa que sobre todo busca regular la financiación y la capitalización del sector bancario? We would have to do that and would look forward to doing that in conjunction with the FDIC and the OCC. Dice que en conjunción con la FDIC y la OCC, la Fed está buscando efectivamente aplicar las recomendaciones y las estipulaciones de la normativa Basel III en cuanto a capitalización y en estándares mínimos internacionales de capitalización del sector bancario. Nuestra visión es que tenemos que completar este proceso de regulación del Basel III y de hecho creo que lo podemos hacer relativamente rápido. Well, let me move to something which is more about technological change and new kinds of instruments, cryptocurrencies. Vamos a hablar ahora de cryptocurrencies, dice. Criptomonedas, ojo, The Ojo, cuidado. potential for more favorable regulations Hemos visto el coming potencial para una regulación más favorable del sector cripto. potential risks from that. ¿Qué riesgos pueden haber en relación con el sector de las criptomonedas? ¿O qué riesgos pueden generar? Hemos visto que han sido titulares en el sector cripto fraudes y quiebras en los últimos años. Y durante ese tiempo estábamos trabajando con el Congreso, sobre todo para generar algún tipo de marco legal para las stablecoins. Y creo que en este momento se está cambiando un poco porque creo que estamos avanzando hacia un modelo más mainstream de negociación con las criptomonedas. Vamos, que se está normalizando un poco más esto. Ya no es una actividad quizás que está más en el tema de estafas de internet y quiebras y cosas, sino que estamos avanzando hacia la normalización del sector cripto. Creo que evidentemente tenemos que trabajar en la protección de los consumidores. Creo que eso es algo positivo también, ¿no? También trabajar en materia de transparencia. Creo que vamos a trabajar de una forma muy conservadora en mantener seguridad en cuanto al sector bancario y su relación con las criptomonedas. Hay que tener evidentemente cuidado, ¿no? Porque muchas veces los consumidores asumen riesgos que no pueden entender. Vamos, que en general que el sector de las criptomonedas pues se está normalizando en toda la economía, que hace falta una regulación apropiada para proteger sobre todo al consumidor, pero que se va a integrar como un elemento más de la economía
ámbito financiero. And the rate of increase in prices, which certainly they worry about in passing, but the Fed worries much more about. That is the rate of inflation. So even though we're coming down to 2%, people remember Volvemos al that tema de la over inflación. the last few years it's been over 20% increase in prices. Vemos que estamos avanzando en un 2% de inflación, pero mucha As gente you tiene en cuenta start que la thinking inflación about acumulada estos the últimos años puede alcanzar hasta el policy, 20%, is depende de dónde there se la mida. any thought about how you might want to address this sort of challenge, that it's the path of prices as much as the rate of change which matters? First of all, Y si quiere algún comentario respecto del hecho de que sí, la velocidad de incremento de los precios está bajando, pero que los precios son muy altos en todo caso. 2.5%, and we think that's a good thing. Creo que estamos avanzando al 2% de inflación, creo que eso es algo bueno en primer lugar. More than you were paying in 2021, that doesn't help you much. Ahora, está claro que aunque la inflación esté al 2%, no te es de mucha ayuda a ti como ciudadano si estás pagando 20% más hoy que algo que costaba, o sea, 20% más hoy que en el 2021. Evidentemente eso no es positivo. You know, all we can really control is a world in which, in the world we're living En el mundo en el que vivimos, realmente lo único que podemos... extreme times that we don't want to call. Aquí hay un tema casi filosófico. Pero dice Paul, en el mundo en el que vivimos realmente no puedes esperar que los precios bajen. En el mundo en el que vivimos realmente los precios siempre suben, así que no puedes esperar que los precios bajen salvo circunstancias extremas. Entonces, lo que podemos regular es el incremento de la inflación, pero no podemos regular que los precios bajen. Eso no puede ser. In 2020 were really innovations around what to do when you're stuck near zero. Now we're well above zero, and it may be that we still need to have in our framework a way to deal with that. But Quizás dice Paul que podríamos tener en nuestro marco de trabajo alguna forma de lidiar con esos precios altos. dealing with the effective lower bound, and that would be a framework that looks a lot more like the Vamos, que evidentemente la Fed no puede hacer mucho en relación con los precios, solo intentar que no suban, pero no puede, no puede evitar que suban por el tipo de sistema monetario, político y fiscal que existe actualmente pues, en Estados Unidos y en todo Occidente realmente. Are you going to be more specific about what your objective is with quantitative easing as you go through this review? So in the beginning, it's typically we're using it for financial market function. That was the case with the global financial crisis and with the. Hablamos ahora de las decisiones de tipos de interés, me imagino de la velocidad, la baja de tipos de We did try interés. to explain ourselves through the pandemic, and our explanations did change. But I think it's fair to say we might have done a better job of being clear about why we were doing, and that's. Podemos haber sido un poco más claros quizás en la época de la pandemia a la hora de explicar las decisiones que tomamos y por qué las tomamos. Pero vamos, estamos intentando ser claros con las decisiones que vamos tomando y por qué las vamos tomando. With AI coming No podemos terminar esta discusión sin hablar sobre el tema de inteligencia artificial, llegando fast and furious. La inteligencia artificial, dice, it could affect puede afectar la inteligencia artificial, puede afectar a la productividad, puede afectar al empleo, unemployment. puede incluso aumentar el desempleo, dice en algún caso. And how will it impact ¿Cuáles son sus opiniones sobre la inteligencia artificial y cómo puede afectar el trabajo de la Fed? It's beyond. I mean, I started about thinking about it as like a better version of Google, but it's not. It's like a better version of a person. Dice que en su momento, él cuando veía la inteligencia artificial, él pensaba que la inteligencia artificial era como un Google mejorado, pero no. Lo que ve ahora es que la inteligencia artificial es como una persona mejorada. Me refiero a ChatGPT, me imagino. Hay gente que está preocupada, efectivamente, de que esta innovación tecnológica puede reemplazar a la labor humana o al trabajo humano. So is this going to be the case where it eliminates more jobs than it creates? ¿Puede ser este un caso en el que la inteligencia artificial va a destruir más trabajo de lo que genera o va a generar más trabajo de lo que destruye? Dice en este caso Powell que, bueno, es algo que evidentemente no sabemos. E incluso podemos ver que hay otras ventajas positivas de la inteligencia artificial en cuanto al mercado laboral. Podemos ver que con la utilización correcta de la inteligencia artificial, cada ciudadano va a ser mucho más productivo en su puesto de trabajo de lo que puede haber sido hace 20 años sin estas herramientas. Es fascinante, ¿no? Ver cómo hablas con la inteligencia artificial como si fuese una persona y habla como si fuese una persona y te responde como una persona. Y además es muy probable que en los próximos años veamos todavía más desarrollos breakthrough, ¿no? Impresionantes en los próximos
importantes en los próximos años. Let me turn to your Y job. evidentemente pues habrá que ir Elon reaccionando a todo eso Musk conforme vaya once llegando. said of your job, it's the greatest job in government. You show up to office once a month and you say, let's see, flip a coin. Decía, And then everybody una persona talks importante about decía alguna you vez, and your usted tiene el mejor trabajo del accomplishments. mundo, va a su oficina una vez al mes, lanza That's una your moneda y job toma una every decisión day in según the lo que sale en la office. moneda. ¿Qué hace cada día usted en su oficina, Powell? Y la gente se ríe. Fulfilling and dare I say Hace enjoyable? algo, trabaja, And do you really feel like que a no god? trabaja, le están diciendo básicamente. Y que si se siente como un dios, I would además. agree. I think it's the best job in government. Dice Powell, sí, la verdad que estoy de acuerdo, es el mejor trabajo que hay en el gobierno. I love the job. Me encanta el trabajo, amo el trabajo, es un honor It's quite humbling because, servir. everybody makes mistakes. It's just the economy is just not very predictable. La economía no es muy predictible, siempre cometemos errores, por lo cual también pues te lleva a mucha humildad. We do a little more reading though as part of our daily. My colleagues and I do part of our daily regime than a typical executive would do. In terms of being a god, I would say that we are blessed with Dice Powell que hace mucha lectura, que lee mucho en el trabajo para informarse. critics who would kind of tend to undercut that. So we don't feel like a god. Nosotros, dice Powell, respecto de eso de sentirse como un dios, no, yo no me siento como un dios. Monday in that Aunque los office, críticos a veces quieran hacer pensar what que eso es así. what are the key indicators you look for? What are the sources of data that you go to as you try and make up your mind? So, Dice que cuando toma las decisiones de tipos de interés, ¿cuáles son los elementos esenciales que toma en cuenta para tomar su decisión? better reliable labor market data than probably anywhere else. And Y dice Powell que hay que tener en cuenta que Estados Unidos probablemente tiene una de las informaciones o datos de empleo de los más it's a million different. confiables, ¿no? Entonces eso también es importante a la hora de tomar decisiones. Esos elementos del mercado laboral pues les da bastante confianza. So, and then we look at the inflation data. Also, Vemos datos de inflación también. global developments pretty carefully. Vemos también el desarrollo de la política global y de las cuestiones a nivel global de forma muy cercana. Stay aware of what's going on. Financial markets are really important. And Vemos los mercados financieros también con mucho interés. that we're paying close attention to, as you would expect. What's going on around the world in currency markets, in fixed income markets, in equity markets, all of that. For me, though, my background was more in the private sector and as an investor, and for a significant part of my career. And Dice Powell que en el contexto suyo personal, su background principalmente es de inversor en el sector privado. I can look at only so much data, and Y evidentemente a la hora de tomar decisiones soy consciente de que solo se puede ver una cantidad limitada de datos a la hora de tomar decisiones. outsiders and anecdotal data does help things kind of fit together for me, I would say. Yeah, you told us about speaking with business people last night and getting a sense of what was going on in the Midwest. Let me turn to Fed independence. Estaba hablando antes Powell, usted del tema de la reunión que tuvo con personas del sector empresarial hace unos días, ayer. Quiere hablar ahora sobre la independencia de la Fed. Básicamente habla sobre las amenazas que pueden haber por parte de la independencia de la Fed, o sea, por parte del gobierno de la legislatura actual, In our statute, y qué importancia tiene obviamente la independencia de la Fed y tal. serve very long terms, seemingly endless terms. So Dice Powell bueno, que la Reserva Federal, claro, no coinciden los terms, ¿no? No coinciden los tiempos del mandato con los con los de los gobiernos y las legislaturas, a veces se sienten interminables esos mandatos, dice. There's a Supreme Court case people will have read probably in today's journal at which the Supreme Court may decide whether independent agencies generally, whether they're authorizing laws, can contain a provision that prevents the president from firing members of a commission. Dice Powell que van a leer probablemente en prensa respecto de una decisión de la Corte Suprema que puede estar llegando en relación con la posibilidad que se puede tener el presidente de despedir a miembros del comité que tomen determinadas acciones. Dice Powell que considera que la independencia de la Fed es una materia claramente bien entendida por parte de todo el mundo, que tiene el apoyo de Washington, el apoyo del Congreso en relación con la independencia. Creo que la independencia nos permite tomar las mejores decisiones posibles, nos permite tomar decisiones basadas en un análisis correcto de los datos.
y ayudar evidentemente a los estadounidenses, al pueblo americano a través de esa toma de acciones independientes. That's not a problem. But we will do what we do strictly without consideration of political or Vamos a seguir haciendo lo que seguimos haciendo estrictamente sin una consideración política. Y se escuchan aplausos. Vamos, que no nos vamos a dejar intervenir políticamente. Well, I have time for one more question. Tengo una pregunta más, dice. One question that's on all your minds. What are you going to do on interest rates next? Una pregunta que está en la mente de But todos. I'm not sure that you know, and I'm not sure you would tell even if No, quería hacer la pregunta sobre cuál va a ser la pronunciación de tipos, pero creo que usted no sabe y si sabe no nos va a decir. the question I want to ask is a more Así que voy a preguntar otra cosa, what is it that you like to do most at home algo más after an personal. exhausting ¿Qué day? prefiere hacer? ¿Qué es lo que más le gusta hacer en casa después de un día cansado en la oficina tirando monedas para ver qué tipos aplicar? I play one of my guitars. Dice Powell que le gusta tocar la guitarra, My kids and my grandkids. le gusta hacer que además de Zoom con con sus niños y con sus nietos, le gusta ir al gimnasio, le gusta mantenerse en forma. Thank you very much, Chair Powell. Thank you. And please join me. Bueno, aplausos. Y ya sabéis, ¿cuál es la rutina de Powell para mantenerse sano y joven? Gimnasio, guitarra y Zoom con los nietos. Tomen nota.